Si tenés tu Biblia, te invito a que la abras en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 15. Vamos a seguir nuestra historia, o nuestra serie, mejor dicho, de sufrimiento con propósito, respondiendo a la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo, ¿sí? Y una de las cosas que hablábamos la semana pasada, o una de las respuestas que pudimos sacar la semana pasada, era Dios utiliza el sufrimiento porque tiene un propósito específico para eso, globalmente y personalmente, ¿sí? Y hoy vamos a ver en Segunda de Reyes una historia que para mí es una de las favoritas. No sé si creciste en la iglesia, en la escuela dominical, o atletas olímpicos, o ANSA, como les llames, vas a conocer esta historia. Si no creciste en la iglesia, igual hoy vas a tener la oportunidad de conocer la preciosa historia. Te dije, en lo personal, una de las mejores para mí porque es súper relevante, obviamente con lo que estamos viviendo hoy, pero en nuestro entorno humano, porque, bueno, ya vas a ver, no voy a meterme. Lo que vamos a hacer va a ser de esta forma. Yo lo llamo mensaje corrido, ¿sí? Para aquellos que tienen sus pantalones teológicos puestos, es una forma exegética, pero como el tiempo no nos apremia, tenemos que ir rápido. Así que vamos a ir versículo por versículo, ¿sí? Explicando ciertos detalles, y a lo último vamos a tener una conclusión general. Así que te invito a que pongas tus ojos en tu Biblia, y ahí vamos a empezar a hacer la lectura Segunda de Reyes 5, capítulo 5, versículo del 1 al 15. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y vamos a hacer un parate ahí, ¿sí? Porque, para explicar un poquitito. Naamán, ¿sí? Si te imaginas a Naamán, te tiene que venir en la cabeza un espartano, uno de esos guerreros, viste, todos marcados, que se la bancaban, que iban para adelante siempre. Ese era Naamán. Fíjate que en este versículo nos presenta 4 características de este hombre. Primer característica, general. Este era el rango más alto en los servicios militares dentro del entorno en que se encontraba. Era el oficial de mayor grado en el ejército. Varón grande, ¿sí? Dice ahí el versículo, varón grande, de alta posición social, o sea, era distinguido. ¿Cómo vemos esto? Porque obviamente también su señor lo reconocía. Había ganado batallas, el mismo versículo nos lo dice, ¿sí? Lo tenían en alto estima su señor porque había traído muchas victorias. Hombre valeroso en extremo, término que se utiliza en el Antiguo Testamento, ¿para qué? Para mencionar a estas personas que de verdad eran valerosos, de verdad no tenían miedo de ir al frente, de enfrentar a diferentes ejércitos. Este hombre lo tenía todo, ¿sí? Este hombre tenía fama, tenía facha, tenía fortuna. Viste, te lo literé para que te lo acuerdes. Fama, fortuna y facha. El tipo no le faltaba nada, ¿sí? El tipo tenía todo lo que necesitaba. Ahora, Dios permite algo en su vida, ¿sí? Lo vemos ahí en el primer versículo, el pero. Dios permite algo en su vida que va a hacer que en realidad conozca al Dios verdadero. Y es acá donde nosotros lo alineamos con sufrimiento con propósito. Porque este personaje va a sufrir algo que obviamente ahora vamos a pasar a explicarlo, que era la lepra, pero va a sufrir esto con un propósito muchísimo mayor al que él pensaba, que obviamente sanarse de la lepra. Pero Dios lo va a utilizar para que pueda conocerlo personalmente. Fíjate, pero tenía lepra. Siempre hay un chiste en el entorno religioso que se dice así. Por ejemplo, Pablito. Pablito, un pastor bárbaro, pero tiene 2 esposas. No, mentira, es un chiste, ¿eh? Pero viste, mejor rango, mejor posición, pero siempre está el pero. El pero de Naamán tenía lepra. Y no era cualquier cosa la lepra. Yo no sé si has conocido, has visto, pero hoy en día la lepra se puede tratar. Hoy en día tiene tratamiento, hoy en día se puede curar de lepra. Pero en ese momento la lepra era como el COVID-19 hoy. No tenía cura. Si te enterabas que alguien lo tenía, salías corriendo porque no querías ni acercarte a esa persona. Pero ¿sabes qué? La lepra empezaba como una manchita blanca en la piel. Y esa manchita blanca te iba dando comezón y te iba rascando hasta el punto que la piel se te empezaba a caer.
Pero no solamente eso, sino que empezaba a desparramarse en todo el cuerpo. La lepra terminaba en tus dedos o en tus terminaciones y te las terminaba sacando, te las terminaba eliminando. Por ejemplo, tus dedos se te iban cayendo, la piel de tus dedos se te iba cayendo, la nariz iba cayendo, las orejas iban cayendo y terminabas con un aspecto totalmente, de una forma que todos lo entendamos, asquerosa. Por eso se retraían de donde estaban y la sociedad no los quería. Ahora, esta era la enfermedad que empezó a ver en su cuerpo Naamán, este fachero famoso con fortuna. Pero se dio cuenta que él iba a perder todo por esta lepra. Pero fíjate que en el primer versículo nos los dice, pero era leproso. Versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cultivo a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Segundo personaje el cual quiero introducirte, ¿sí? Primero fue Naamán, segundo es esta muchacha, esta siria, que Naamán mismo con sus peleadores, con su ejército, la llevó esclava, ¿sí? Fíjate que dice, y de Siria habían salido bandas armadas, o sea, el ejército de Naamán, y habían llevado cautiva, la habían tomado presa a ella de la tierra de Israel, a esta muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, o sea que Naamán la había tomado para ser su sierva o esclava en su casa. ¿Sí? Primero y principal, Naamán lleva a sus generales, a su infantería, podemos llamarlo, a Siria. ¿Sí? Y esta muchacha, en la misma situación, sufre. Diferente sufrimiento, ¿sí? Pero ponete a pensar, ¿sí? Que te tomen, te saquen de tu tierra, de tu familia, de tus amigos, y te lleven y te pongan como esclavo. Esta es la situación de esta muchacha, ¿sí? Este personaje también está en una posición de sufrimiento, pero este sufrimiento vamos a ver que también tiene un propósito. Fíjate que Dios pone en sufrimiento a este personaje también con un propósito mucho más grande. Versículo 3. La sirvienta le dijo a su señor, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, Naamán, su señor se entera por ella que hay una cura a su sufrimiento. Por ella es la que se entera. Qué curioso que esta muchacha tenía la posibilidad de callarse la boca. Ponete en la situación de ella, ¿sí? Su señor la había sacado de su casa, la había desterrado de su familia, le había sacado todos sus amigos, todo su lugar, y ahora la tenía como esclava. Pero este personaje no toma eso, sino que de cierta forma entiende que en el lugar que está también tiene un propósito. Más allá del sufrimiento, tiene un propósito. Y ese propósito lo vemos exactamente en este versículo donde ella cuenta a su Señor, cuando tranquilamente podía haber dicho, ¿sabes qué? Me trajiste como esclava, que la lepra te consuma. Pero no, ella lo que hace es, ¿sabes qué? Conozco por ahí en mi pueblo, en mi ciudad, que había alguien que te puede curar. Versículo 4, entrando Naamán a su señor, ¿sí? Al rey, le relató diciendo así y así ha dicho, una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Esto es fundamental, ¿sí? Fíjate que los regalos que él lleva, los 10 talentos de plata son 340 kilogramos de plata. 340 kilogramos de plata. Y los 10.000 talentos de oro son 68 kilogramos de oro. Pensá en un kilo de papa. ¿Sí? Linda papa, grande papa. Pensá 68 kilos de oro. Muchísima plata. ¿Sí? Los vestidos en ese momento se utilizaban porque eran vestidos costosos, eran vestidos caros, por eso llevaba 10. ¿Sí? Obviamente no eran cualquier cosa. Pero Naamán, su señor le da a Naamán estos regalos para que lleve. Versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra.
Versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mato y da vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre con lepra? Considerad ahora y ved cómo busca con ocasión contra mí. Cuando Eliseo, otro personaje, el varón de Dios, oye que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envía a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. La situación es esta, ¿sí? Obviamente Naamán le cuenta al rey su problema, el rey con toda la confianza que le tiene, con todo lo que ha hecho Naamán por el rey, le dice, ¿sabes qué? Anda, porque si hay solución para esto tenés que ir, porque te tengo en alta estima. Entonces Naamán, el rey le dice, pero ¿sabes qué? No vas a ir con las manos vacías, te voy a dar regalos, te voy a dar talentos, te voy a dar plata, te voy a dar vestidos, pero aparte te voy a dar carta para que cuando llegues puedas presentarlo y no tengas ningún problema. Ahora, esto trae un poquitito atrás la historia, ¿no? Israel había sido tomado por Siria, es de ahí de donde sacamos que la muchacha es esclava de Naamán. Ahora, pensá esto, Naamán está volviendo a Siria. No debe ser una buena situación. Y cuando el rey de Israel recibe estas cartas, en su cabeza piensa, para un poquito, este rey quiere que yo sane de lepra a alguien, como si fuese Dios para sanar a alguien. Entonces el rey lo que entiende es que, claro, como yo no lo puedo sanar, va a tener excusa para atacarnos nuevamente. La cuestión es que fue todo un malentendido, porque ahí aparece nuestro tercer personaje, Eliseo, el varón de Dios, y este de cierta forma entiende que es algo más allá de lo que el rey piensa, que es algo que Dios trae. Por eso Eliseo lo que dice es esto, oye rey de Israel, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel? Había un propósito muchísimo mayor en toda esta situación que solamente la guerra. Y este propósito era, obviamente, ya lo vamos a ver. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Tercer personaje que quiero presentarte es Eliseo. Primero y principal, varón de Dios. Era un profeta. La semana pasada te expliqué un poquitito que los profetas de la Biblia no son como los profetas de ahora que lo único que quieren es plata. Los profetas de la Biblia obviamente hablaban verdad y Eliseo era uno de estos profetas. Pero déjame decir que Eliseo acá toma un personaje mucho más importante, ¿sí? Porque el profeta de Dios era el que hablaba a través de Dios. Dios hablaba al profeta y el profeta hablaba a las personas la palabra de Dios. Eliseo lo que va a ser un intermediario, ¿sí? Y este personaje de cierta forma nos va a hacer recordar a la Biblia, la palabra de Dios. Porque hoy en día no necesitamos más profetas porque tenemos la Biblia. Todo lo que Dios dijo y quiere que sepamos está en la Biblia, por eso hoy no necesitamos de profetas. En este momento no existía la Biblia completa, ¿sí? Por eso se necesitaban profetas. Sabrá que hay profeta, dice versículo 8. No era una acotación de orgullo. Eliseo no estaba, ¿sí?, siendo fanfarrón y diciendo, déjalo que venga a mí, ¿sí? Yo conozco la Biblia, yo sé de Dios, y yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. No, la referencia era en cuanto a Dios. La idea de Eliseo era que venga a mí para que sepa, para que vea que hay un Dios verdadero que salva, que sana, que puede curarlo. Esa era la motivación. Versículo 9, continuamos. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Fíjate que caballos y con sus carros. Yo no sé si viste la película de Aladín, cuando Ali entra a la ciudad a presentarse al rey, que Will Smith se la pasa cantando y bailando y hacen todo un show, ¿viste? No es eso, ¿viste? No es que Will Smith estaba cantando Naamán, no, nada que ver. Es todo lo contrario, porque como te dije antes, había pasado una guerra, se habían llevado esclavos. Entonces el hecho de que la presencia siria una vez más en la ciudad traía terror, traía miedo. Era cuestión de cuidar a tus niños, cuidar a tus niñas, meterlas adentro porque se las llevan
como esclavas, como lo que habíamos visto anteriormente. Pero Naamán llega con sus carros, llega con toda su ejército, sus cuidados, sus regalos a la puerta de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjate el concepto equivocado. Eliseo le envía un mensajero. Yo ya te había dicho que Naamán tenía facha, tenía fortuna, era famoso. Pero no solamente tenía lepra, el otro pero era que era fanfarrón. Todo eso hizo crear un orgullo dentro de él, que creía que necesitaba show, que para curar su lepra, como él era importante, necesitaba la presencia del profeta de Dios. Necesitaba que Dios mismo se muestre y se revele para curar su lepra. Por esta razón Naamán se va enojado, por esta razón Naamán se va furioso, porque claro, él creía que merecía un trato especial por ser quien era, por la posición que tenía. Pero Eliseo le va a mostrar otra cosa. Eliseo le va a mostrar otra cosa. Fíjate versículo 12. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Imagínate la rabia de este fanfarrón con plata, facha y fama. Enojadísimo. ¿Por qué? Porque quería un trato especial. Fíjate versículo 13, una vez más la intervención de sus criados. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio. Una vez más la intercesión de estos esclavos que no tenían por qué, que podían haberlo dejado así nomás, que podían haberlo hecho caso sordo, pero hacen entrarlo en razón. ¿Sabes lo que le dicen? Mirá, mi señor, mi amo, si te hubiese pedido que vayas a un volcán y que saltes el volcán y que por saltar el volcán te hubieses curado, ¿no lo hubieses hecho? Obviamente, porque era Naamán. Entonces, algo tan simple, ¿por qué no vas y lo haces? Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Pensalo de esta forma, o imagínatelo. Ya estaba enojado, ¿sí? Tenía que ir al Jordán. Viste que antes menciona el Abán y Farfar. Son 2 ríos de Damasco que son preciosos, son cristalinos, son agua de deshielo, son agua que alimentan y dan vida. El río Jordán no tiene ninguna belleza. Es más, el lago que tenemos acá de la Angostura es muchísimo más lindo que el Jordán, porque es color oscuro marrón, está lleno de lodo, no es un río lindo para lavarse, aparte es muy chiquitito. Es ahí donde lo manda Eliseo, es ahí donde lo manda el profeta de Dios a que se bañe. Por eso estaba tan enojado, por eso no quería saber nada, porque no entendía la relación entre su grandeza y el río. Pero va y se zambulle. Ya estaba enojado. Imagínate, se zambulle la primera y la segunda vez. Y no veía nada. Se zambulle la tercera y la cuarta. No veía nada. Ya a su alrededor salía vaporcito. No porque el Jordán estaba calentito, sino por la bronca que tenía. Se zambulle la sexta y no pasa nada. Pero la séptima, fíjate versículo 14, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Y quedó limpia. Versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Fíjate que el sufrimiento de Naamán no solamente era por la lepra, sino era algo interno que tenía que solucionar.
Me acuerdo Pablito cuando predicó de que había un proceso donde Dios nos preparaba. Y Naamán, el proceso de él también llevó negar su orgullo y hacer lo que la palabra de Dios hacía o le dijo que tenía que hacer. Naamán reconoció a Dios como el único Dios en toda la tierra. Y podría terminar ahí. Pero quiero ser más intencional, ya que tenemos que responder una pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento tanto individual como en el mundo? ¿Sabes por qué? Para que experimentes individualmente cómo Él es el único Dios, que Él es el único Dios. Por ejemplo, para Naamán, Dios permitió a Naamán el sufrimiento de la lepra. Fue un sufrimiento difícil, no solamente la lepra, sino que iba a perder todo lo que tenía. Iba a perder su fama, su fortuna, iba a perder su facha, pero tenía que dejar su orgullo, tenía que entregar su orgullo. Este sufrimiento lo puso en una posición donde tenía que dejar su orgullo de lado. Y a través del sufrimiento, Dios se dio a conocer a Él. Por ahí Dios está permitiendo sufrimiento en tu vida. Por ahí hoy estás sufriendo, porque quiere que te acerques a Él. Por ahí todo este sufrimiento es para que te acerques a Él, porque quiere que entiendas que Él es el único Dios. Por ahí te has hecho otros dioses. Por ahí has puesto delante tuyo, así como Naamán, fama, fortuna, facha, cuando en realidad todo eso te lleva al orgullo. Pero Dios te pone en una situación así para que entiendas que Él es el único Dios, que Él es el único que puede suplir ese vacío dentro tuyo. Si este es tu caso, mira la vida de Naamán y cómo su sufrimiento se transformó en gloria de Dios. Por último, quiero mencionarte otro personaje, que obviamente ya lo mencionamos, pero quiero que recapacitemos en él. Que si bien no es el principal, porque es Naamán el principal, pero si no hubiese sido por ella, Naamán nunca hubiese llegado a conocer a Dios. Y es la Siria. Dios permitió que ella sufra el destierro de su país, el destierro de su familia, el destierro de sus costumbres. Pero este sufrimiento permitió que sea el instrumento de Dios para que otra persona pueda conocerle. Ella podría haberse callado la boca. Ella podría haber dicho, ¿sabes qué? Te lo mereces, quédate ahí. ¿Cómo estás? Pero no, ella entendió o vio que en su sufrimiento había un propósito muchísimo más grande, que era ser de bendición para él. El sufrimiento en tu vida, Dios también lo usa para que seas un instrumento de bendición para otros. Déjame terminar así. Una vez más tratamos de contestar a esta pregunta que todos nos hicimos en algún momento. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? Hoy lo respondimos en parte a través de la vida de dos personajes. Naamán, Dios le permitió sufrir para que lo conozca personalmente. A la Siria, Dios le permitió sufrir para que sea un instrumento de bendición para otros. Tu sufrimiento tiene un propósito. Y por esto Dios muchas veces nos permite que suframos. ¿Oramos? Padre Santo, Señor que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo, gracias al permitirnos alabarte, gracias por tu palabra, por ser tan claro, Señor. Y Padre, queremos pedirte, si estamos sufriendo, ayúdanos a entender que hay un propósito, que hay un porqué, que más allá del sufrimiento nuestro, tú tienes un plan más adelante. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.